del Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores, Federico Marciani. Bienvenidos, gaurechanos. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, primero para charlar sobre la situación. Estábamos haciendo una breve síntesis, una editorial, que vemos un país complicado, con el aumento del dólar, la inflación, con la situación del partido judicial, como ataca a distintos referentes del peronismo, y bueno, nosotros vemos cómo se va degradando los derechos adquiridos. Sabemos que trabajaste brillantemente a nivel federal, porque la verdad no fue a nivel local, fue federal, y que el millón de firmas, que nos cuentes qué alcance tiene, cuál es la situación hoy de la reforma previsional, si tenemos posibilidad de trabajar para derogarla, ¿no? Sí, Pablo, la verdad que la situación hoy de la reforma jubilatoria es que está vigente, que hay un proyecto de ley presentado para derogarla, acompañado por 1.200.000 firmas, que fue lo que se juntó en todo el país. Y lo importante de esto es por qué se juntaron tantas firmas en todo el país. La reforma jubilatoria es una medida que toma el gobierno de una ley que para los jubilados es simplemente nefasta. ¿Y nefasta por qué? Primero porque le quita poder adquisitivo a las personas mayores. El cambio de fórmula hace que los jubilados ganen menos que con la fórmula anterior. Esto es inconstitucional. De hecho, hay un fallo de la Cámara Federal que declara inconstitucional el artículo 2, que el ANSES lo apeló, que tiene que ver con lo que cobraban los jubilados antes y lo que cobran ahora, ¿no? Es un fallo en una medida que presentó Miguel Fernández Pastor. La verdad que ahí ya, al menos la Cámara Federal de la Seguridad Social le está dando la razón, ¿no? A que es inconstitucional y que los jubilados cobran menos, por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno está tomando decisiones en base a las medidas que le pidió que tome el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional le pidió que tome estas medidas no ahora con la deuda que tomamos, ¿no? Y con el acuerdo, sino que lo pidió ya en noviembre del 2016. Hay un reporte, el 346 del /16, que le pide a la Argentina que tome algunas medidas. Entre ellas son el aumento de la edad jubilatoria, que ya está hecho, ¿no? El aumento no solamente con lo que es la reforma previsional, sino con la reparación histórica. Nosotros la llamamos la defraudación histórica, ¿no? Porque dentro de esa reparación histórica, lo que dice, y algunos de los artículos, da lugar primero a el aumento de la edad jubilatoria para las mujeres, pero no solo eso, de 60 a 65 años, sino que además crean las PUAN. ¿Qué son las PUAN? Las pensiones universales del adulto mayor. Y esta pensión universal del adulto mayor iguala la edad jubilatoria de las mujeres a los 65 años, pero además lo que hace es que lo que van a cobrar es el 80% en la jubilación mínima. Por lo tanto, es una barbaridad, ¿no? Imagínense que hoy la jubilación mínima está en 8.060, 90 pesos. 6.000 pesos sería. Aproximadamente 6.000 pesos. ¿Cómo puede vivir un jubilado hoy con 6.000 pesos? Por otro lado, además, imagínense una persona que trabajó 20 años o 30 años, que muchos de esos años los trabajó en negro, no porque ellos quieran, sino porque su empleador no realizó los aportes correspondientes, y cuando llega el momento de jubilarse no tiene los años para hacerlo. Por lo tanto, en el gobierno anterior, lo que había, y ahí me meto en el tema que es muy interesante para hablar, son las moratorias. Las moratorias tuvieron en su momento una inclusión social y previsional histórica en la Argentina como nunca antes, y además habría que buscar en algún país que haya tenido la misma inclusión previsional de nuestras personas mayores, que yo al menos no lo encontré. Fede, te hago una consulta. La mayoría de las encuestas sí dan como el punto de declive de la imagen del gobierno el conflicto y la protesta en la reforma previsional. ¿Cómo crees vos que va a impactar en lo político a este gobierno, que bueno, ya
desde diciembre del año pasado ya empezó a caer en su imagen, y cómo crees que va a impactar también en lo político, en su construcción política. Y ahí entramos en la paradoja y en la contradicción, porque las personas mayores de 60 años fueron los que más apoyaron al gobierno de Macri, ¿no? Por lo tanto, hoy en día son, junto con los niños, los más castigados con las medidas que se están tomando. Porque cuando hablamos de cómo se recupera el consumo o cómo se pierde el consumo y cuánto puede comprar un jubilado con la jubilación actual, que es lo que hay que tener en cuenta, y cuánto podía comprar en el 2015, vemos amplias diferencias. Pero vemos, yo siempre le digo a Pablo, y siempre lo charlamos, damos ejemplos que son contundentes, que cuando medimos la canasta básica y los productos de la canasta básica, por ejemplo, nosotros en su momento tomamos 8 productos de una canasta, porque ya no lo medimos por changuito, porque la verdad es que los jubilados que cobran la mínima, ninguno llena un changuito, Ninguno. Entonces, no hablemos más de changuito, porque no es la realidad. Un jubilado va con la bolsa al almacén que tiene cerca, la más barata quizás, algunos caminan y buscan precio, pero mucho más que eso no van a un mayorista con el auto a llenar el baúl, no, esa no es la realidad de un jubilado que cobra la mínima. Algunos quizás lo hagan sus familiares, pero no de los que se tienen que día a día abastecer por sí mismos. Por lo tanto, tomamos 8 productos que contenían 1 kilo de carne, una botella de aceite, shampoo, papel higiénico, lechuga, tomate, y comparamos cuánto salían esos productos en el 2015 y cuánto salen ahora. Y esa bolsa de productos en el 2015 salía 162 pesos y hoy sale casi 600 pesos. Es una locura. La misma, 5 veces más. La misma bolsa de productos. Al margen de que tuvieron un aumento sustancial del 133% de los medicamentos. No, un poco más, sí, ya estamos superando el 150%, por lo menos los 40 medicamentos más consumidos por los jubilados, pero hay algunos que están arriba del 400%, del 500%. Mirá, yo te doy algunos datos de mes a mes. Entre junio y julio tomo 2 meses nada más, que nosotros medimos con el CEPEMA, la inflación de medicamentos, esto que le hablaba recién de la canasta básica. El Ibupirac, ya voy a nombrar marcas para el ibuprofeno, para que todos lo entiendan, en junio costaba 155 pesos y en julio pasó a costar 171. El Sintrón, que es un medicamento muy consumido por las personas mayores, 231 a 250. El Alplax, de 79 a 85 pesos. En un mes, o sea, en días, en un promedio de 10% de aumento en días. ¿Por qué? Porque tiene una incidencia muy grande el valor del dólar en los medicamentos. Totalmente. Y como los demás productos de la economía, hoy está liberado. Yo les cuento una cosa, cuando hablamos del más del 150% de inflación en medicamentos, les quiero contar que del 2014 al 2015 la inflación de medicamentos no llegaba al 14%, por ejemplo. ¿Y por qué esto? Porque es importante también explicar el origen de todas estas causas. Y el origen es que en el gobierno anterior de Cristina existía, firmado entre la Secretaría de Comercio y el PAMI, que es el mayor comprador de medicamentos, un convenio que regulaban un vademecum propio de medicamentos. Por lo tanto, los precios no podían fluctuar como ellos querían según el mercado o según el dólar, por ejemplo. Ni hablar que el dólar costaba mucho menos que ahora, ¿no? 8 pesos costaba el dólar en el 2014, chicos. 8.90, sí. 8 pesos. Sí, la nafta cobraba 9 pesos. Ni el dólar blue estaba a lo que ellos llegaron al 31 pesos de hoy, ¿no? Exactamente. Fede, tengo una pregunta. Sabiendo todo lo que se está viviendo y los nuevos tarifazos, tanto nafta, luz, gas, que se están viviendo, que para un jubilado afecta de una manera muy diferente, ¿cómo ven ustedes esta preocupación que están sintiendo nuestros jubilados? Y más teniendo en cuenta que es un sector que es más electrodependiente que el resto de la sociedad, de los vecinos, de la población que hay en la Argentina, ¿no? Las dos cosas, sí, es una muy buena pregunta, porque yo le llamo las 4 patas de la crisis de los jubilados. Una de las patas de la crisis de los jubilados son las tarifas. ¿Qué pasa con la tarifa y la
la famosa tarifa social, porque uno dice, bueno, tiene la tarifa social, que es, según tenga hasta 2 jubilaciones, ¿no? Que no puedes tener un auto mayor a 10 años, no puedes tener más de una propiedad, y más. Bueno, si cumplís todos los requisitos para tener la tarifa social, supongamos que los cumplís, ¿no? Además, la tarifa social no está marcada dentro de un porcentaje único de descuento para todo lo que consumas. No. Y ahora volvieron a cambiar la resolución de a partir del 1 de julio, por ejemplo, para el gas. ¿Cómo es la tarifa social? Hasta cierta cantidad de consumo de metros cúbicos, por ejemplo, de gas, depende de la zona, vamos a sacar acá un promedio de 74, 78 metros cúbicos de gas en este mes porque es mensual. Sí, ¿no? sí, En sí. enero en esa misma zona está en 15 eso. Ahora, donde más hace frío, está en promedio 74, 78 metros cúbicos de gas. Hasta esos metros cúbicos de gas, el consumo de gas es gratuito, pero el consumo, no el gasto de envío, el gasto de transporte y demás, eso Claro. se lo van a cobrar igual. Eso es igual. Bueno, ¿qué pasa cuando te pasás de los 75, 78 que consumas? Te cobran un 25% de la tarifa normal. Y en el tercer tramo ya te cobran como tarifa normal. ¿Qué quiere decir? Que el que consume más de 150 metros cúbicos, todo lo que consuma, por más que sea jubilado y gane 8.000 pesos, va a pagar como paga un señor en el centro de la ciudad que puede tener 2 sueldos de 50.000 pesos cada uno, ¿no? Entonces, eso es para desmitificar o para informar lo que es la tarifa social. Por eso hoy vemos muchos jubilados que cobran la mínima, que tienen la tarifa social, que tienen una boleta del uso de gas de 800 pesos, 1.000 pesos, 600 pesos, y si vos sumás el gas, sumás la luz, sumás el agua, ¿no? Entonces ya te está quitando entre el 30 y el 40% de tu recibo de jubilación. Sí, ni hablemos si tienen que alquilar, si son inquilinos. Exactamente. Ni hablemos si son inquilinos, no. Si son inquilinos ya, la verdad que no están llegando a los primeros Sí, días del se mes. conocen casos de jubilados que piden préstamos para terminar pagando los servicios públicos. Exactamente. Bueno, entonces, nosotros lo que tenemos acá es una situación crítica de los jubilados por donde la miremos, porque tenemos la pata de los medicamentos, que no solamente que aumentaron, sino que el PAMI, a través de resoluciones de su director anterior, que fue uno de los peores de la historia, para mí, lo repito siempre, en su momento me costó el trabajo decirlo, porque fue el primero que planteó el aumento de la edad jubilatoria en la Argentina, que fue Regazzoni. Y ¿por qué planteó el aumento de la edad jubilatoria? Y por qué nosotros, por lo menos yo, no estoy a favor de esa medida. Primero por el promedio de esperanza de vida de edad en la Argentina, Claro. que son 77,8 años. Ese es el promedio, ¿no? Los hombres menos, 73 más o menos, 74, y las mujeres 82, 83. O sea, te vas a morir laburando. O sea, Más o para menos. estos muchachos. exactamente, exactamente. Si vos, como dice en la reforma jubilatoria, además, la reforma jubilatoria, vamos agregándole algunos puntos de los artículos de la reforma. Miren lo que hicieron con la reforma jubilatoria. Para los hombres entre 65 años y 70 años en edad de jubilarse y con años de jubilarse, el empleador privado y él pueden optar por trabajar 5 años más. Pero puede optar por trabajar esos 5 años y además el empleador, quiere decir la empresa, no hace los aportes correspondientes Claro. al gobierno. Claro. Por lo tanto, si vos tenés 65 años, cobrás 20 o 25.000 pesos y cuando te vas a jubilar, porque además otra de los puntos que tiene la reforma y que es recomendada por el Fondo Monetario Internacional es que tu inicio de jubilación sea menor en porcentaje que antes, o sea, que la relación entre lo que ganabas cuando trabajabas y cuando te vas a jubilar va a ser menor ahora. Sí. Entonces, si ganabas 25.000 pesos y te jubilás y vas a cobrar 10.000 y te vienen a decir, no, si querés trabajar 5 años más y vas a seguir cobrando 25.000, ¿qué vas a optar si no te alcanza la plata? Vas a optar por trabajar y por terminar de destruirte, quizás es un trabajo fuerte, de mucho esfuerzo físico, terminás por destruirte y en los años que tenés que disfrutar supuestamente de la vida, la pasás realmente mal.
Entonces, ese es otro de los puntos que pusieron en la reforma previsional. Pasamos de una promesa del 82% móvil en 2015, junio de 2015 para adelante, pues estaba viendo un video que en julio del 2015, cuando ganan la ciudad de Buenos Aires por 1 punto, 2 puntos, fue cuando cambió totalmente el discurso de Mauricio Macri y empezó a prometer cosas desde la no privatizar YPF, no privatizar Aerolínea Argentina, hablar de los jubilados, empezar. Pasamos de ese 82% móvil. Sí, que el 82% móvil también tiene ahí una cuestión a atender semántica, ¿no? Porque o hay que terminar la frase, porque es el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, que ya en los últimos años del gobierno de Cristina estaba en el 81%. Por lo tanto, digamos, eso hay que explicarlo bien. Yo recién les estaba contando que las medidas que tomó el PAMI de reducción de entrega de medicamentos al 100% fueron a través de una resolución, que es la 05 del 2017, que saca Regazzoni, una de las últimas antes de irse, que le agrega condiciones al subsidio social para medicamentos gratis. Cuando Néstor asumió la presidencia en el 2003, había 30.000 jubilados que tenían medicación gratis, 30.000. Cuando se fue Cristina lo dejó con más de 2 millones de jubilados con medicamentos gratis. Sí. A través de un subsidio social, ¿no? Que eso es saber cómo vive la persona, cuánto cobra y además la necesidad de tener los medicamentos gratis. Bueno, acá sacaron una resolución que le agrega condiciones para acceder a ese subsidio. Por lo tanto, vos ya, si en ese matrimonio ese jubilado tiene un auto mayor o menor a 10 años de antigüedad, ya no puede tener los medicamentos gratis y otra serie de condiciones más. Le siguen preguntando en una declaración jurada si tiene un barco, yate o... ¿Cuánto? Que desafío a cualquier funcionario del PAMI que me diga cuántos jubilados se encontraron que tengan yate en el país. Todos tienen los teléfonos, el desafío está hecho. El desafío está hecho. Ya dimos los teléfonos del programa. Digamos, de los 7 millones de jubilados, además. Entonces, la verdad que en ese sentido hubo otra resolución emblemática, que una de las primeras que toman en el 2016, que fue sacar del Vademecum del 100% gratis a 160 medicamentos. Pero saca esos 160 medicamentos, y lo dice en el diario La Nación y está publicado, porque eran, entre otras cosas, o podrían ser perjudiciales para la salud. Entonces yo digo, si hay un medicamento que puede ser perjudicial para la salud, sáquenlo de circulación. No le saquen el descuento del 100%, porque ese medicamento lo pueden seguir comprando en la farmacia con el descuento del 40 o del 80, pero no del 100. Entonces, si va a ser perjudicial para algún jubilado, que no se venda, o para alguien, por favor, que no lo vendan en la farmacia. Entonces, ahí se cae también el relato, cuando uno empieza a leer, empieza a escuchar, y además mire, en el 2015 el presupuesto de PAMI fue de 57.000 millones de pesos. Hoy es de 145.000 millones de pesos. 2 años y medio después triplicó el presupuesto. Díganme qué necesidad hay de sacarle los medicamentos gratis a los jubilados. Díganme. Entonces, por eso nosotros decimos que los jubilados están pasando por una crisis muy grave, similar a la época de Norma Pla, cuando pedía los 4.50, y si nos fijamos en la cotización del dólar y lo dividimos por la jubilación mínima, los jubilados en dólares, igual que los trabajadores, ¿no? Sí, pero cobran cada vez menos. Sí. Fede, vamos a un caso muy particular que también tiene que ver con el tema, que es el de Amado Vudú, que fue el que propone la recuperación de los fondos previsionales y la creación del Fondo de Sustentabilidad. ¿Vos creés que hay una persecución política por esta cuestión particular, que es la recuperación del Fondo de Sustentabilidad, que le quita negocios a Clarín, que le quita negocios a La Nación principalmente? Mira, era una manera de hacer negocios en la Argentina de la derecha que también está siendo utilizado hoy en día, ¿no? Que son las famosas gerenciadoras. En el PAMI también estaban las gerenciadoras, la famosa gerenciadora de las clínicas,
que se fueron sacando paulatinamente, que también se tomó la decisión que no haya intermediarios, ¿no? Entonces, tanto lo que hizo Amado Boudou como lo que hizo como lo que se hizo en el PAMI, es muy difícil que te lo perdonen, porque son muchos miles de millones de dólares en el circuito del mercado. Amado Boudou fue un cambio estratégico, paradigmático, que no solamente muchos jubilados recuperen, como el otro día decía Axel Kicillof en Ensenada, estuvo en la Comisión de Personas Mayores y contaba que él sacó la cuenta de su aporte durante las AFJP y lo que le devolvieron después, ¿no? Lo que tenía él en su cuenta. Dice, si me lo hubiera guardado en mi casa abajo de un colchón, hubiera tenido más plata que si lo dejaba en el fondo ese que estaba trabajando mi plata. Pero ¿y por qué? Porque te descontaban entre 20, 30, 35% por el costo de gerenciamiento. Un poco eso es lo que quieren volver a hacer ahora, con avanzar en la reforma previsional, profundizarla. Esta reforma previsional, con el cambio de fórmula, ellos dicen que tuvo un ahorro de casi 100.000 millones de pesos. En Clarín, en el presupuesto dice entre 60 y 70.000 millones. 100.000 millones de pesos que ellos le llaman ahorro, nosotros le llamamos sufrimiento para los jubilados, claro, quita de derechos, porque esa plata era de los jubilados. Supuestamente se la repartieron a todas las provincias. Pero bueno, vamos a ver cómo es la situación esa. Igual, yo el otro día le comentaba en otra nota que hicimos, me llama mucho ya la atención, bueno, no me llama la atención, en distintos lugares donde hay comedores se están acercando jubilados que si yo los veo vestidos en la calle, vos no podés creer que vayan y me digan, me da vergüenza, necesito si tienen algo para darme porque no llego a fin de mes. O sea, me hablaba de 2 jubilaciones de 7.500 pesos, 8.000 pesos, a lo cual tenían 6.000 de medicamentos. Me dice, arranco los primeros 10 días y no tengo para vivir. Me dice, me da vergüenza. No saco, tengo un autito viejo, no lo puedo usar porque no tengo para la nafta. Está complicada la situación. Sí, después pasó de que vino una señora con un trípode a buscar a donde hacen el pan solidario ahí en Ringueret, en micro, a buscar 3 kilos de pan porque lo frisa y con eso come tostado toda la semana. Te lo juro, pero cosas insólitas. Bueno, pero mirá, el aumento de los jubilados este año está aproximadamente en un 19%, 19,2%, ¿no? La inflación va a estar arriba del 35%, no estimativa. Pero sí, lo que hicieron para que algunos tengan la posibilidad de llegar a fin de mes es profundizar los créditos que le da la ANSES. ¿Pero qué tasa tienen los créditos que da la ANSES? 44%. Uf. ¿No? Por lo tanto, hoy tenés una gran parte de los jubilados que están sacando créditos en el ANSES, ¿no? Pero no para comprar, reparar su vivienda y demás, sino para sustentar su vida. Hasta pagar las tarifas, algunos para pagar las tarifas. Por eso, lo que vos me decís de los comedores no me sorprende, porque conozco esa realidad de lo que está pasando. Además, por ejemplo, el PAMI tiene un programa que algunos jubilados tienen un bolsón de algunos productos de comida. Bueno, ese bolsón, con esa plata que destinan, pueden comprar cada vez menos productos. Los que compraban 15 productos, como decíamos recién, ahora están comprando 8 productos. Lo que hay que tener en cuenta acá prioritariamente es que, primero, esto realmente es una receta del Fondo Monetario, como quedó demostrado y como lo escribieron, porque esto no es un análisis que hacemos porque nos enteramos, sino que este reporte, el 346, está escrito desde noviembre de 2016, lo pueden buscar en internet. Segundo, estas medidas ya se tomaron en otros países del mundo, por ejemplo en Grecia. Ustedes saben que en Grecia, a partir de la crisis 2009-2010, también acudieron al Fondo Monetario para un salvataje junto con la Comunidad Europea. ¿Y qué pasó con los jubilados? 13 veces le bajaron la jubilación en estos años. 13 veces. Increíble. Cobraban más en euros en el 2010 que lo que cobran ahora, ¿no? Por lo tanto, los jubilados no viven mejor en Grecia. La jubilación promedio de Grecia es mucho menor a la de antes, y el poder adquisitivo es mucho menor a lo que tenían en el 2010 y estamos en el 2018. Así que
No encuentro ningún país en el mundo que, para tener un ejemplo, en que los jubilados vivan mejor con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Así que claramente vamos por ese camino de ajustar más las jubilaciones, tener más jubilados que cobran la jubilación mínima del total, y el decil que tiene más poder adquisitivo, darle la oportunidad que pague un seguro de retiro, lo que sería una FJP encubierta, porque no la van a nombrar de esa manera, porque en marketing son buenos, ¿no? Sí. Seguramente la llamen de otra manera. Entonces, ese que gana en promedio más de 80.000 pesos va a tener la posibilidad de pagarse un retiro y tener, cuando termina, también una jubilación privada, como es un modelo que está en algunos países de Latinoamérica como en Chile y en Europa también. Fede, una pregunta para sacarte estamos hablando del aumento de la inflación, el aumento de los medicamentos. ¿Cómo ves el sistema de salud hoy para nuestros adultos mayores? ¿Cómo la ve la situación? Porque si sabemos que vamos a corte en PAMI, la situación complicada en ANSES, sabemos que existe una subejecución presupuestaria en salud, ¿cómo ves hoy este panorama en materia de calidad en la atención primaria y secundaria, en tanto en clínicas y hospitales públicos para nuestros jubilados? Mirá, por un lado, en el gobierno pasado se construyeron 4 hospitales del Bicentenario para la atención de personas mayores con parte de los fondos de PAMI, ¿no? Se dejaron 3 en más de un 95% de finalización de la obra, precisamente porque hay una relación en lo que tiene que ver con la cantidad de camas en cada localidad y en cada distrito que es muy disímil según la zona que hablemos, ¿no? Pero ¿cuál es el cambio que tuvieron este gobierno? Durante los años anteriores nosotros evolucionamos de un sistema capitado. ¿Qué quiere decir una cápita? Que por ejemplo una clínica tiene 1000 cápitas. 1000 cápitas son 1000 jubilados para atender, que se van a atender ahí cada vez que lo requieran. Entonces, esos jubilados van a requerir un turno cuando lo necesiten. Generalmente lo que pasaba con las clínicas es que los turnos, como pasa hoy en día, te lo dan para dentro de 2 meses, 3 meses, 4, depende de la clínica lo que pueda dispensar en ese sentido. Por lo tanto, nosotros pasamos a un pago por prestación. ¿Y qué quiere decir el pago por prestación? Que la clínica, mientras más atendía, más cobraba. Por lo tanto, ahí tenía un incentivo, y además tenía un incentivo escalonado, y además tenía un incentivo para que construyan más camas para internación, para que el sistema de salud empiece a tener más lugar para albergar a nuestros jubilados de todo el país, porque es necesario. Bueno, ni bien asumió este gobierno, lo primero que hizo fue dar de baja el sistema de pago por prestación y pasar nuevamente al sistema por capitado. Eso, a mi parecer, es un retroceso grande porque tiene estas cosas que amerita una auditoría muy fuerte, muy grande, constante, porque si no pasa lo que pasa hoy, que los jubilados llaman para pedir un turno y la verdad que se les complica mucho, pero esto varía, depende de la zona, ¿no? Hay algunas clínicas realmente que funcionan muy bien y hay otras que no funcionan bien. Había un programa que se llamaba Mi Historia, Mi Derecho, que fue uno de los últimos que se trabajó en el 2015, que era que cada jubilado tenga una tarjeta que contenía la información de los últimos 10 años de su prestación. Por lo tanto, cuando accedía a esa información podía ver la placa que se había hecho hace 8 años, dónde se le había hecho, quién se la había hecho, y si encontraba algo que le había facturado alguna clínica que estaba mal, lo podía denunciar automáticamente. Ejercía 2 cuestiones muy importantes: por un lado, el control del propio jubilado, que es el sujeto de derecho, y el control del sistema. Exactamente, y el control del sistema. Fede, primero, bueno, mandar un saludo a un compañero combativo que tenemos, amigo en común, Ale, que nos está escuchando. Me dice que es CPEMA, así Ale lo mencionamos como CPEMA, quédate tranquilo, como director del Centro de Estudios Políticos para las Personas Mayores. Saludos para el Ale. Algo que nos tiene preocupado, un caso puntual, que no es puntual porque se está reiterando mucho, la verdad también de hace años.
Como ves, en un caso de un adulto mayor fallecido, si no me equivoco, en estos últimos días, En Villa Castel, sí. preso de la inseguridad. ¿Cómo ves la situación y el trabajo en materia de seguridad para nuestros adultos mayores? Y algunos tips que nos puedas dar para que los adultos mayores se puedan cuidar mejor, ¿no? Sí, es un tema importantísimo ese. Nosotros en el 2014 presentamos un proyecto de ordenanza acá en la ciudad de La Plata, no sé si recordás, Pablo, porque vos estabas también, para la creación de una oficina, ¿no?, que atienda la violencia contra las personas mayores de manera especializada. ¿Por qué? Porque un jubilado, un mayor de 60 años, cuando le cometen algún tipo de violencia, que no es solamente la violencia del robo, sino que hay un montón de tipos de violencia, violencia doméstica, familiar, institucional, es muy difícil, ¿no? Y además los números son muy altos, porque también está muy solapada, no se habla de la violencia en todos lados a nuestras personas mayores. Ese proyecto decía que tiene que haber una oficina que atienda el tema de manera interdisciplinaria, con psicólogos, con trabajadores sociales, con abogados. Imagínense ustedes una persona mayor de 70 años, por ejemplo, llamando al 911 cuando recién le cometieron un hecho de violencia. ¿La van a atender de la misma manera que van a atender a una persona que tiene 30, 40 años? No, hay que atenderla de manera especial. Tiene que haber oficina, el proyecto está presentado, fue aprobado, pero no fue puesto en marcha, no fue reglamentado. Tiene que haber oficinas que atiendan especialmente a la violencia contra las personas mayores, porque la verdad los índices son muy altos, son muy duros, y sobre todo también hay que atender la violencia intrafamiliar y la violencia institucional, ¿no? Que eso también es muy fuerte, es un tema muy grave. Ustedes saben que en la República Argentina la cantidad de gente en porcentaje de personas mayores que residen en alguna institución ronda aproximadamente el 1,5%, ¿no? Es un número que uno puede decir a priori no es tan alto, pero en cantidad de miles de personas sí es elevado. Y la verdad que la violencia institucional, por ejemplo, en estas instituciones es muy dura, y nosotros tenemos que saber cómo atenderla. ¿Qué le recomiendo? Recomiendo primero a la familia que esté muy atenta con las personas mayores, ¿no? Porque nosotros siempre lo dijimos cuando trabajábamos en el PAMI. El principal problema que tienen nuestras personas mayores, antes que nada, es la soledad, ¿no? Si nosotros atendemos a la soledad de nuestras personas mayores, por lo pronto estamos solucionando algunos problemas. Y además está constatado que cuando las personas mayores están más solas, por ejemplo, tienen más problemas, consumen más medicamentos, acuden más al hospital cuando lo pueden hacer. Así que por eso teníamos implementado un programa que era de acompañamiento a los jubilados, ¿no? Que era un subsidio para que todos los días alguien vaya a acompañarlo, hacer los mandados, estar con ellos, hablar, acompañarlos, escucharlos. La familia, por un lado, tiene que estar muy atenta a lo que les pasa. Y por otro lado, entender, y esto está en la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, que fue la Argentina que la presentó, es un trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con el PAMI, Mónica Roque, que comparto la coordinación de la comisión del Instituto Patria, fue una de las que la llevó adelante. Es histórico. Miren, en la historia del mundo, y digo del mundo y no exagero con esto, existieron dos personas que llevaron a la ONU como un primer paso la atención de los derechos de nuestros jubilados. La primera fue Evita en 1948 con el Decálogo de la Ancianidad, que se presentó en la Constitución del 49, ¿no? Después que obviamente fue parte de la Constitución, pero además que lo llevaron a la ONU y no pudo avanzar, no pudo tener tratamiento. Recién en 1971 hubo otra presentación por parte de la República Dominicana, pero hasta ese momento no hubo presentaciones. Y la Argentina volvió a presentarlo, ¿no? Y de ahí salió la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es un antes y un después. ¿En qué año fue esto?
fue ahora el transcurso del gobierno de Cristina en el 2015 y se terminó el gobierno ya en el 2017, la Cámara de Diputados terminó de dar el visto bueno como lo tenía que dar junto con otros países de Latinoamérica. Pero esos son dos puntos de conexión. Primero lo hizo Vita y después fue Cristina los que atendieron a las personas mayores. Y en cantidad de millones de personas, la inclusión social y previsional, repito, que se hizo en el gobierno anterior fue única. Yo no encuentro otro país del mundo que haya tenido 3,5 millones de jubilados en el transcurso de 10 años. Y hoy lo escuchamos anoche, en realidad, al ministro de Economía decir que algunos le pedían que saquen las jubilaciones que había dado el kirchnerismo. Pero bueno, pero que ellos estaban tratando de no hacerlo. Como si esa moratoria que se dio no fuera un derecho de nuestros jubilados. Repetimos, década del 90, crisis total, ¿no? Mucha gente se quedó sin aportar. Esa gente que no pudo aportar y que no pudo llegar a los años de aporte, que se quedó con 15, 20 años de aporte, 10 años, tuvo la oportunidad de tener una moratoria que además tenía que pagar todos los meses, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el reconocimiento histórico-cultural a la mujer con la jubilación de amas de casa, ¿no? Porque de esas moratorias, casi el 80% que lograron ser incluidas son mujeres. Bueno, Fede, vamos a darle cierre a este bloque. Te queríamos agradecer y ya tenemos en presencia en el piso a Juan Manuel Piñoco. Y bueno, pronto nos vamos a estar viendo y gracias por estar muy atrás de nuestros queridos viejos. No, gracias a ustedes, gracias Pablo, chicos, por la invitación, a toda la audiencia. Y les repito, por un lado, escuchen a nuestras personas mayores, escúchenlos, atiéndanlos, acompáñenlos. Y por el otro lado, entender que están pasando la crisis histórica, económica, comparable con Norma Plan en la década del 90. Muchísimas gracias. Gracias.